Entonces la receta para crecimiento realmente es unidad en Cristo. Y por eso digo que son 2 sesiones, pero básicamente es el mismo tema llevado. El crecimiento de la iglesia es el resultado de la unidad en Cristo que la iglesia tiene cuando todos tienen humildad y sirven a los unos a los otros. Y la palabra de Dios es enseñada correctamente. Y la iglesia crece no solamente en conocimiento, pero también en gracia. Y eso se hace en la unidad. Yo tengo el privilegio de ser o de tener un ministerio de capellán, Baseball Chapel se llama. Yo soy uno de los capellanes en la Lidom. Y yo tengo el privilegio de entrar en el clubhouse aquí en La Romana, del equipo de los Toros de pelota. Y todos los domingos que ellos tienen un juego aquí en casa, yo puedo entrar a su clubhouse y sentarme frente de su locker y compartir el evangelio con los peloteros que están ahí. Hoy mi hermano Robersi, que vino con ese grupo de caballeros anoche, hoy mi hermano Robersi está en entrenamiento en Tierra Alta, en Santo Domingo Este, o Boca Chica, perdón. Y yo estoy faltando ese entrenamiento, pero yo prefiero estar aquí con ustedes, obviamente. Pero en ese entrenamiento nos habla acerca de cómo acercarnos a los jugadores, cómo compartir el evangelio con los jugadores. Y es para animarnos en ese ministerio, porque los peloteros realmente no necesitan nada. Y muy a menudo son muy religiosos, hacen su cruce antes de batear, pero cuando ellos van a batear siempre está tocando como Bad Bunny o lo que sea, y ellos tienen Bad Bunny, la música de él tocando, en la radio, y ellos empiezan y hacen el cruce, ¿verdad? Y eso es para decir que todo es para Dios, pero tú sabes que realmente no es, todo es para ellos. Y en los peloteros hay mucho orgullo, voy a decirlo así. Y no todos, porque he encontrado muchos que son muy humildes. Una vez tuve la oportunidad de hablar con Albert Pujols y me impresionó mucho con su humildad. De verdad, yo hice ese chapel con ellos en su locker, vinieron y yo fui a clubes de los visitantes y estaba compartiendo el evangelio con un grupo de gringos ahí, y alguien se sentó detrás de mí y yo no sabía, y cuando yo pisé sobre esa maleta que estaba ahí, me caí, y ¿quién me agarró? Albert Pujols. Bueno, gracias Señor, disculpa. Pero luego él dijo, bueno, está bien, tranquilo, pero luego tuve la oportunidad de hablar con él y yo vi que sí, hay peloteros que son humildes, que son siervos, que son cristianos, que tienen fe, y ellos viven eso. Pero cuando estás con la mayoría, ves que hay mucho orgullo, que hay mucho individualismo, porque la pelota es un juego que se hace con el equipo, ¿verdad? El equipo entero. Pero es un grupo de individuales haciendo su obra para que el equipo tenga éxito. Pero hay mucho individualismo, que el pitcher tira solo con el catcher, y él trabaja mucho para mejorarse a sí mismo, y no hay como en baloncesto o fútbol. Todos tienen que coordinar en su espacio exactamente donde están. No hay tanto de eso. Todavía es un juego de un equipo y depende de cada miembro de ese equipo. Pero hay mucho individualismo y eso crea una cabeza muy grande a veces. Y una vez, haciendo ese ministerio de Baseball Chapel, entré al clubhouse
y para compartir el Evangelio. Yo tenía mi Biblia ahí, mi tableta con mis apuntes, y yo estaba listo a hacer un culto con ellos, y cuando entré vi que había una reunión del equipo, y como un fanático de los toros. ¿Cuántos de ustedes son fanáticos de los toros? Tenemos algunos aquí. Lo siento a los demás que no son, especialmente a mis hermanos en San Pedro, que son de las estrellas. Ustedes saben sufrir más que nosotros. Ustedes aprendieron a sufrir, pero ahora nosotros sabemos sufrir. A mí me gusta mucho el sufrimiento y por eso soy fanático de los toros. Y este año, fue el año pasado, ustedes no se recuerdan, pero los toros empezaron muy bien. Estaban en primera posición por mucho tiempo, y después del segundo mes de la temporada, algo sucedió y era como apagar la luz en la casa, y ellos perdieron como 5 o 6 enseguida, y había problemas, y eventualmente ellos no se clasificaron para el round robin. Pero yo entré un domingo en esa línea de juegos perdidos. Yo entré y había una reunión del equipo, y lo que vi ese día es que la unidad que ellos tenían al principio ya se fue por la ventana. Y yo entré con mi Biblia y mis apuntes. Y cuando entré, escuché a esa persona argumentando con esa persona, y el gerente del equipo diciendo, bueno, cálmense. Y casi una pelea ahí en el club. Así yo dije, bueno, voy a mover. Pero eso es lo que sucede en la pelota, en básquetbol, en fútbol. Eso es lo que sucede cuando no hay unidad en el equipo. Es que el equipo no tiene éxito. He visto varias veces mirando o viendo los deportes, equipos que no tienen los nombres grandes de los mejores peloteros, los mejores jugadores, pero es muy, muy impresionante cuando los equipos que no tienen los mejores superan a los equipos que tienen los mejores. Y siempre se dice, bueno, hay mucha unidad con ese equipo. Y por eso empiezo con la unidad en cuanto a los dones espirituales. Porque para la iglesia crecer y para que la iglesia pueda hacer y cumplir su misión que Dios nos ha dado, necesitamos tener unidad. Para tener crecimiento a través de los dones espirituales necesitamos empezar con unidad y el ejercicio de los dones en unidad. Y por eso abrimos la Biblia esta mañana a 1 Corintios capítulo 12. Los 2 sermones van a ser básicamente una exposición de capítulo 12 entero, pero como Pastor Ramón mencionó anoche, tenemos 4 textos que hablan principalmente de los dones espirituales, y nosotros vamos a ver 3 de esos 4 textos hoy, pero enfocado aquí en capítulo 12. Capítulo 12 empieza Pablo hablando de los dones espirituales, y hay que perdonarme también. Voy a hacer un paréntesis. Hay que perdonarme porque para mí el español, especialmente leyendo el español, me da brega. Cuando el pastor habló anoche de lengua extraña, yo pensé, él dijo que esa palabra extraña está añadida, y tiene razón, tuve que checarlo, pero tiene razón. Y cuando habla de lengua extraña, realmente la lengua extraña, si ustedes quieren saber lo que es la lengua extraña, es la lengua que dice o que habla el gringo cuando trata de aprender el español. Entonces, si yo digo algo extraño, hay que tener paciencia. La iglesia aquí sabe que a veces yo busco a mi gente para ayudarme con palabras, y a veces yo digo cosas que realmente no tienen sentido, pero en mi mente pienso que tiene sentido, pero sale aquí como locura. Entonces, si hablo con lengua extraña es por esa razón, pero también por eso voy a leer de la Nueva Biblia de las Américas, porque la Reina Valera es una versión muy amada, pero para mí es más difícil leer, y voy a quedarme con el idioma de Latinoamérica esta mañana. Pero si tienen la Reina Valera no hay mucha diferencia, solamente que no usa vosotros, hay ustedes en vez de vosotros. Entonces, cuando llegamos a ese texto, yo voy a empezar leyendo de la Nueva Biblia de las Américas. Dice, en cuanto a los dones espirituales, no quiero, hermanos, que sean ignorantes, o que no quiero que ignoráis a los dones,
Ustedes saben que cuando eran paganos de una manera u otra eran arrastrados hacia los ídolos mudos. Por tanto, les hago saber que nadie hablando por el Espíritu dice, o de Dios dice, Jesús es anatema. Y nadie puede decir, Jesús es el Señor, excepto por el Espíritu Santo. Es muy interesante para mí cómo Pablo empieza hablando aquí acerca de los dones espirituales, o en este caso dones espirituales, puede ser personas espirituales o cosas espirituales. Ese verbo o esa palabra dones es una palabra que se puede utilizar para muchas cosas, y la mayoría de las traducciones dicen dones, pero también puede referirse a las personas espirituales o las cosas espirituales, porque realmente todo eso lo que vemos en los dones espirituales es que el don mayor que tenemos, y voy a enfatizar eso de nuevo mientras sigamos con el sermón, el don mayor es el don del Espíritu Santo dado a nosotros. Lo que nosotros llamamos carisma es la manifestación del Espíritu Santo dentro de nosotros. Entonces, para mí no importa si dice dones espirituales, personas espirituales, cosas espirituales, porque las personas espirituales van a manifestar el Espíritu Santo a través de lo que vemos en el carisma, en los dones espirituales. Pero él empieza diciendo que no quiero que sean ignorantes en cuanto a los dones espirituales. Y no empiece, y eso es lo más extraño, cuando vemos versículo 2, no empiece de una vez hablando de los dones espirituales. No, él habla acerca de cuando eran paganos. Y como nadie puede decir que Jesús es anatema, y nadie sino por el Espíritu puede decir que Jesús es el Señor, es muy extraño porque no es lo que esperamos. Lo que esperamos es que después de decir, no quiero que sean ignorantes de los dones, y aquí son los dones. Déjeme explicarte lo que son los dones, pero no empieza así. Y yo creo que Pablo tiene una razón muy vital para ayudarnos a entender lo que son los dones y por qué empieza esto. Y yo creo que tiene que ver con el contexto histórico de Corintio. Corintio siendo una siendo una ciudad romana, tenía que participar en lo que se llama el culto del imperio. Y en el culto del imperio es el César, quien sea Nero, sea Trajano, sea quien sea. El César, es César. César es el verbo. Por eso, bueno, como dije, lengua extraña. El César es básicamente un dios y se adora como un dios, y también se mezcla con todos los dioses locales, sea Diana o Artemis, sea cualquier dios que sea Zeus o sea Apolos, no importa quién es el dios. Ese culto del imperio, y teniendo el César siendo básicamente un dios, adorado como un dios, honrado como un dios, ellos todos tenían que básicamente doblar la rodilla a César en ese entonces. Y cuando habla acerca de nadie, cuando ustedes eran paganos, de una manera u otra, eran arrastrados hacia los ídolos mudos, esos ídolos eran parte de la sociedad completa. Ídolos mezclados con cada parte. No era posible hacer mercancía, no era posible hacer negocio, no era posible participar en una cena en una casa sin reconocer a los dioses. Cada casa tenía sus dioses de la casa que ellos adoraban. Cada mercado tenía sus dioses que adoraban. Y para hacer negocio tiene que reconocer y dar básicamente lealtad a esos dioses. Entonces era muy difícil ser cristiano en ese entonces y ser parte de la sociedad, porque la sociedad enteramente estaba mezclada con esa idea de los dioses o los ídolos mudos. No había ateos. Cuando habla acerca de ateos, y los cristianos fueron llamados mucho ateos en ese entonces, ateos significa que esa persona no adora los dioses locales.
Esa persona no adora a los dioses, y por eso cuando ven a los cristianos, los romanos, cuando ven a los cristianos y dicen, bueno, ustedes adoran a un Dios que no tiene un ídolo, ¿por qué? No tiene sentido. Porque en ese entonces los ídolos eran parte del Dios mismo. Y cuando vemos la idea de idolatría, había constancia entre el Dios y ese ídolo. Porque el Dios es parte del mundo, el Dios es parte de la naturaleza. Y eso vemos en el Antiguo Testamento con Baal, por ejemplo. Vamos a usar Baal como un ejemplo que ustedes todos saben. Cuando el profeta suba al monte y ellos tienen esa lucha contra cuál Dios es mayor, Baal o Dios. Entonces ellos llaman a Baal y tratan de cortarse, y ellos hacen muchas cosas, y ellos adoran a Baal como el Dios de la fertilidad, quien trae la lluvia. Porque no es solamente que ese Dios trae la lluvia, pero Baal es la lluvia, es la tormenta que viene. Entonces hay constancia entre el mundo natural y ese Dios siendo manipulado a través de cosas como cortar, como llamar, como ofrecer sacrificio, como incienso y muchas cosas así. Ese Dios podía ser manipulado para cumplir el propósito del adorador. Entonces, cuando dice que eran de una manera u otra, eran arrastrados hacia ídolos mudos, eso es básicamente lo que hacían para hacer negocio, lo que sea, pero ahora no son así. Por tanto, versículo 3, por tanto les hago saber que nadie hablando por el Espíritu de Dios dice Jesús es anatema. Hay una historia de Plinio el joven. Plinio el joven era un gobernador, y él escribió cartas, y tenemos copias de las cartas todavía. Y Plinio el joven escribió una carta al emperador Trajano, y eso fue 110 después de Cristo. Entonces en esa carta habló de cómo él trataba a los cristianos. Recuerda que eso solamente 40, quizás 30 años después de la carta de Corintios. Y cuando él habla acerca de los cristianos que estaba persiguiendo, porque los cristianos eran un problema en la sociedad para la sociedad romana, porque los cristianos no adoran a los dioses locales ni el Dios del imperio, el César. Entonces para los cristianos no podemos arrodillarnos a un Dios y un ídolo mudo así. No podemos hacer eso, y por eso no podemos hacer el mercado, o no podemos participar en el mercado tal como los demás de la sociedad. Y los cristianos eran muy extraños. Y el gobierno de Roma consideraba cualquier persona que es extraño así como una amenaza, porque no adora al Dios de César. César es el Dios del imperio, básicamente, y tenía que adorar su imagen. Entonces Plinio, el joven, escribe a Trajano diciendo eso de los cristianos. Quienes negaban que eran cristianos o que los hubieran sido una vez por medio de una fórmula mía, imploraron a los dioses y suplicaron con incienso y vino a una imagen tuya, recuerden César, tuya, y una imagen tuya que había ordenado colocar para este cometido, junto a unas figuras de los dioses, y una vez además blasfemaron contra Cristo. Dijo, ellos blasfemaron contra Cristo, porque en un párrafo anterior dijo que todos que no se arrodillaban, todos los que no practicaron eso, yo los maté. Y ahora dice que con esa amenaza ellos se arrodillan, ellos adoran a esos dioses, adoran la imagen tuya. Además, blasfemaron contra Cristo, cosas que dicen que no pueden ser obligados a hacer quienes en verdad son cristianos. ¿Escuchas eso? Los que en verdad son cristianos no pueden blasfemar, es lo que dice Plinio, un historiador secular.
un gobernador secular dice que los cristianos verdaderos no pueden blasfemar, no pueden decir Jesús es anatema. Que dice que no pueden ser obligados a ser quienes en verdad son cristianos. Consideré que podía dejarlos libres. Los que sí blasfeman a Cristo pueden ser libres, pero no los que no son, los que son cristianos verdaderos, porque hay una manera de saber quién es un cristiano verdadero. Ese es un gobernador persiguiendo a la iglesia. Dice, bueno, si tú quieres saber quién es verdadero, pon presión, amenaza su vida. Dice que si tú no adoras a ese Dios, si tú no sacrificas a ese Dios, vas a morir y vas a encontrar quienes son cristianos. Volviendo a nuestro texto, escuche eso de nuevo. Por tanto, les hago saber que nadie hablando por el Espíritu de Dios dice Jesús es anatema. Nadie hablando por el Espíritu Santo, hablando por el Espíritu de Dios, puede blasfemar a Dios. Es imposible. Empieza así, porque yo creo que es importante reconocer que hay muchos en la iglesia que no son cristianos verdaderos. Y antes de hablar de cosas espirituales, antes de hablar de personas espirituales y los dones espirituales, hay que dedicar tiempo a saber si eres un cristiano verdadero o no. Porque la unidad de la iglesia a través de los dones espirituales empieza con una iglesia redimida. Empieza con una iglesia salvada por la gracia de Dios. Unidad a través de los dones espirituales empieza con una iglesia salvada por la gracia de Dios. Entonces no hay individualismo. No es decir que, bueno, yo hice mi salvación, yo acepté a Cristo, mira cuán grande soy. No, nada de eso. Cuando vemos en versículo, mira conmigo por un momentito, en versículo 12 de ese mismo texto. Y voy a hablar de eso en un ratito. Versículo 12, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo. Y ese cuerpo fue comprado por la sangre de Cristo, un solo cuerpo. Pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados. No dice todos nos bautizamos, no. Todos fuimos bautizados, es decir, que antes de hablar de los dones espirituales, tiene que tener el bautismo del Espíritu Santo, tiene que tener la salvación. Porque si no tiene la salvación, si no eres redimido por Cristo, no tienes los dones. No tienes el carisma del Espíritu, no tienes la manifestación del Espíritu. Tú puedes hacer muchas cosas en tu propio esfuerzo, ¿verdad? Hay pastores lobos que predican muy bien, pero a lo largo de tiempo vemos que eran lobos, que no eran cristianos verdaderos. Yo puedo apuntar a muchos casos de eso. Hay personas que pueden cantar muy bien, hay personas que sirven en la iglesia, pero si ellos hacen todo eso sin tener la salvación, no vale para nada. Entonces, cuando hablamos de los dones espirituales y la unidad de la iglesia, necesitamos empezar con la unidad en Cristo, en el hecho que la iglesia es comprada por Cristo. Yo recuerdo hablando con un hermano pastor aquí en Quisqueya, no aquí, pero en el este, vive en Quisqueya, y yo le pregunté, ¿cómo va todo en la iglesia? Y él me dijo, bueno, todo está bien. Hay algunos cabras con las ovejas, pero todo va bien. De verdad. La iglesia, la identidad de la iglesia se encuentra en Cristo, no en lo que hacemos. La identidad de la iglesia no se encuentra en lo que hacemos aquí en un culto, las canciones que tenemos, no se encuentra en la predicación aún. La predicación, la cosa más elevada en cuanto a nuestros cultos y nuestra tradición, es decir que la unidad empieza con la salvación. Cuando aceptas a Cristo como tu Salvador, cuando Dios te toca y cuando Dios te da la fe
porque dice que somos salvados a través de la gracia, es un don por medio de la fe, que es un don de Dios. El don de Dios en ese entonces puede significar la gracia que Dios nos da o la fe, y yo creo que significa ambos. Que Dios nos da la gracia para salvarnos, pero a la misma vez nos da la fe para salvarnos. Y no hay nada que yo hice para mi salvación. Y cuando yo entiendo que Dios me ha salvado para incorporarme en algo especial que se llama su cuerpo, el cuerpo de Cristo, ahora entiendo que realmente yo no me importa para nada. Es el hecho que nosotros somos redimidos y no merecemos esa gracia que tenemos. Eso es lo que nos humilla. Eso es lo que nos da la humildad para así ser usado por el Espíritu Santo y tener la manifestación de esos dones. Entonces empezamos hablando de la unidad de los dones espirituales y cómo eso empieza con una iglesia redimida. Pero a la misma vez, en cuanto a la iglesia redimida, hay un concepto de la santidad social. Normalmente nosotros, y eso es un problema mayor con los Estados Unidos, y yo puedo criticar mi cultura, no voy a criticar la cultura de ustedes, pero voy a criticar mi cultura. En los Estados Unidos hay mucho individualismo. Hay mucho individualismo, especialmente si vas a Nueva York o uno de los estados más malditos en cuanto a la nieve y el frío y todo eso. Y a mí no me gusta subir en los Estados Unidos por tanto frío. Me gusta el calor más que el frío. Pero cuando vas a esos estados, y aún en el sur, pero más en el norte, ves que la gente está no solamente fría físicamente, pero fría espiritualmente. La gente es muy fría en cuanto a la sociedad y hay mucho individualismo. No hay una comunidad de hermanos o no hay una comunidad en el barrio que ayuda con cualquier cosa. Pero cuando nosotros nos mudamos para acá, lo que encontramos es que la comunidad, no solamente la comunidad de la iglesia, la comunidad dominicana ayuda a todos. Y hay mucha idea de colectivismo, es decir, que nosotros somos todos dominicanos y nosotros trabajamos para ayudar a nuestros vecinos. Y yo recuerdo viendo eso claramente un día cuando la cosa más maldita aquí en este país, los perros en la calle, tumbaron mi zafacón y derramaron por todos los lados la basura de mi zafacón en la calle. Y yo me levanté y me fui afuera para entrar al vehículo e ir al seminario. Y yo vi que estaba, basura de 3 o 4 días hasta la esquina, hasta esa esquina. Y yo dije, ¿qué voy a hacer? Y tú sabes lo que pasó. 2 de los vecinos me vieron. Ellos entraron a la casa, agarraron fundas del mercado, pusieron las fundas en sus manos para no ensuciar las manos. Y yo vi, qué buena idea. Entonces yo fui a la casa, busqué fundas para cubrir mis manos y nosotros como 3 personas limpiaron la basura de mi casa. Y tú sabes que la basura de mi casa es muy, muy sucia, porque tenemos niños que hay en ese entonces, todavía tenemos 10 años con niños en pamper y los perros, no sé por qué, son totalmente groseros. Les gusta abrir el pamper y comerse lo que hay dentro. Y es terrible, totalmente terrible. Y yo vi a mi vecino, quien lo conocí por la primera vez hace 2 meses, yo vi a mi vecino agarrando un pamper de hace 3 días, que ya huele bien, y metiendo eso en una funda para ayudarme a limpiar. Y eso es la idea de la comunidad. Y cuando hablamos de la comunidad de fe, hay una idea de santidad social. Es decir, que nosotros normalmente pensamos en solamente nuestra santidad individual y nuestra relación individual con Dios y paramos ahí, pero realmente hay una idea en la Biblia y eso se puede apuntar en muchos lugares donde es la santidad social también que importa. Es que decir que no es solamente yo y mi Dios, es yo y mi pueblo y Dios. Y así empieza hablando de un pueblo redimido.
un pueblo redimido, porque si el pecado, si la mitad del pueblo de Dios, y vamos a decir, si digamos la mitad de una iglesia es inconversa, y esos son miembros de la iglesia, tiene problema, ¿verdad? Por eso tenemos procedimiento para ser miembro de la iglesia. Tenemos que requerimos bautismo y requerimos muchas cosas, pero aún siendo así, gente que no son cristianos pueden entrar y pueden penetrar y causar problemas de dentro de la iglesia. Porque escucha, ¿qué dice Pedro acerca de los falsos maestros? No dice falsos maestros van a venir a ustedes. Dice que dentro de ustedes, dentro de la iglesia van a subir falsos maestros. La unidad empieza con una iglesia redimida. Es como Simón el mago. El Simón el mago de Hechos capítulo 8 pudo convencer a Felipe el evangelista que era salvo. Pudo convencer a todo ahí. Pero cuando llegó Pedro y ellos pusieron la mano y todos hablaron en inglés y fueron llenados con el Espíritu Santo, ¿qué hizo Simón? Llegó con su cartera y dijo, bueno, ¿cómo puedo comprar esto? Los dones no son algo que puedes comprar, no son algo que tú puedes conseguir, son dones dados. Dones dados a través del bautismo del Espíritu Santo, y tiene que empezar con la unidad a través de una iglesia redimida. Mira el segundo punto aquí, versículo 4 y adelante. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios el que hace todas esas cosas. Pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. Lo que vemos en esos 4 versículos todavía está dándonos la base teológica por los dones espirituales. Lo que él dice aquí es que es el mismo Espíritu, el Señor es el mismo, Señor siendo Jesucristo, nuestro amo. El Señor es el mismo y Dios, pero es el mismo Dios que hace todas las cosas en todos. ¿Viste eso? Es la Trinidad. Si tú quieres tener unidad en la iglesia, empezamos primero con una iglesia redimida, pero también vemos no una ilustración, vemos la manifestación de la unidad perfecta en la Trinidad. Es decir, que los dones espirituales y el uso de los dones espirituales, el uso correcto de los dones espirituales refleja esa unidad que encontramos en el Dios Trino. Refleja esa unidad que encontramos en la Trinidad. La Trinidad no es esa ilustración para nosotros. Pablo nos da una ilustración y habla acerca del cuerpo de Cristo. Y vamos a ver el cuerpo de Cristo con más detalle en la segunda sesión que yo tengo. Pero cuando habla de la unidad, la base de la unidad es la Trinidad. Nuestro Dios tiene unidad perfecta entre las 3 personas del mismo Dios. Por eso, si ustedes no tuvieron la oportunidad de ver las enseñanzas del lunes y martes, yo recomiendo que vuelvan a ver eso a través del enlace y busquen en YouTube para ver esa enseñanza sobre la Trinidad. Porque en la Trinidad lo que vemos es Dios, Jesús y el Espíritu Santo trabajando juntos para cumplir la voluntad de nuestro Dios. Para procurar, para producir. No producir porque ya siempre recibe la gloria. Dios siempre recibe la gloria. Aún el pecador más pecaminoso, rechazando a Dios, Dios va a recibir la gloria. Pero lamentablemente la manera por la cual que Dios va a recibir la gloria es a través del castigo eterno que esa persona va a recibir por rechazar a ese Dios que merece toda la gloria. Eso es una verdad muy dura, ¿verdad? Pero cuando hablamos de la diversidad de dones, la diversidad de dones refleja la diversidad de nuestro Dios Trino, de la Trinidad, la diversidad de las cosas que hacen, la diversidad de los papeles de nuestro Dios, no los dioses, perdón.
Lo siento. Es decir que nuestro Dios, Él tiene como el arquitecto, Jesucristo como el ingeniero civil y el Espíritu Santo como el maestro de la construcción. Y entonces lo que encontramos es que todos trabajan juntos para cumplir una voluntad divina que fue establecida antes de la fundación de la tierra. Diversidad y unidad es lo que vemos en la Trinidad. Y cuando consideramos los dones espirituales, lo que vemos y lo que debemos ver es diversidad con unidad. Ejerciendo con unidad, que refleja la unidad de nuestro Dios y trabajando para el cumplimiento de la voluntad de Dios. Mira el versículo 7. Dice aquí, pero a cada uno, eso significa que cada uno de ustedes, a cada uno, se repite también en versículo 11. Pero estas cosas le hace uno, en el mismo Espíritu distribuyendo individualmente a cada uno. Eso significa que cada persona redimida por Dios, cada persona que es parte de esa iglesia redimida, tiene un papel. Y tiene algo que necesita hacer, tiene una responsabilidad de servir, tiene según la capacidad que Dios da. Y entonces cada uno, individuales, trabajando juntos para cumplir el mismo propósito. Eso es la unidad a través de los dones espirituales. Mira el versículo 7, pero dice, pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. Empezamos hablando de esa manifestación del Espíritu. Yo personalmente creo que los dones espirituales son manifestaciones del Espíritu que está dentro de nosotros. No es decir que Dios ha puesto un don por encima de yo y yo necesito encontrar ese don. Sí, necesitamos buscar el don nuestro y necesitamos trabajar para saber lo que es, pero cuando hablamos de los dones espirituales es Cristo poniendo el Espíritu, Dios y Cristo enviando el Espíritu y poniendo ese Espíritu dentro de nosotros y ese Espíritu procurando algo que es extraña a nosotros, que realmente nosotros no tenemos naturalmente, y manifestando el poder de ese Dios en ti. Y esos son los dones. Esos son los dones. Y mira también, dice, para el bien común. Para el bien común. Tiene que ser, puedo decirlo así, tiene que ser un participante activo para ser considerado parte de la comunidad, ¿verdad? Si tú quieres ser parte de la comunidad de fe, primeramente tiene que ser redimido, pero también tiene que ser un participante activo para ser considerado parte de la comunidad. Cuando hablamos de bien común, comunidad, y los de la comunidad son los que participen en ese grupo que tenemos. Si hay una persona que viene y se siente y se va de repente después del culto o cuando termina la predicación y nunca se mezcla con la gente que están aquí, ¿es parte de la comunidad o no? Todavía se queda fuera. Entonces, para ser una persona, un miembro de la comunidad, tiene que ser una persona, una participante activo. Y la única manera de cumplir ese bien común es a través de participar en la comunidad. Los dones espirituales son dados a la iglesia, son dados a los creyentes para la edificación de esta comunidad. Sí, puede afectar la comunidad afuera, la cultura afuera, y yo creo que la iglesia debe ser un agente de cambio. La iglesia debe ser causa de cambio de cultura, porque nosotros traemos la luz de Dios a la población, y entonces sí, cuando nosotros operamos correctamente, somos faro de gracia a la comunidad aquí, la comunidad secular, y sí, impactamos la comunidad secular. Pero empieza aquí y es algo se extiende de aquí. ¿Ok? Eso es estimar a los demás como mayor, el bien común.
Es decir, que el orgullo, el egoísmo, el egolátrico no tiene espacio en esa idea de bien común. Porque ¿cuál bien busca el egoísta? Bien propio. ¿Cuál bien busca el egolátrico? El bien propio. Es decir, que yo voy a ayudarte si me da beneficio. Yo voy a servirte si me da beneficio. Y eso es lo que encontramos en el mundo secular. Si tú quieres hacer algo en este país que te pone todo en chino, en todo en China es la burocracia, ¿es la palabra? Burocracia. Gracias por aguantar esa lengua extraña. La burocracia de este país me sorprende a veces. Pastor Ramón puede testificar que de todos los procedimientos para sacar ese guagua de aduanas y tanta brega que ha dado y cuánta ansiedad y cuánto estrés que ha recibido. Y si tú quieres hacer algo, pero si quieres hacerlo más rápido, tú puedes buscar el bien propio a través de sobornar, ¿verdad? Pastor, me imagino, si nosotros tenemos dinero, podemos sacar la guagua mañana, pagando a la persona correcta. Pero eso no es lo que vamos a hacer, porque no es lícito. Pero cuando hablamos de esa sociedad y burocracia, bueno, la palabra está aquí, pero no sale de la boca. Entonces, cuando hablamos de eso, hay maneras de hacer algo y recibir beneficio. Ese partido recibe beneficio también. Y hay beneficio en ambos lados, pero ambos lados consideran solamente el beneficio propio, no el beneficio común. Y cuando vemos la distribución y la manifestación del Espíritu Santo, es para el bien común. Es para el bien de esta comunidad. No es para que tú puedas destacarse como un maestro de maestros. No es para que tú puedas establecer tu nombre y crear renombre en la comunidad de fe más larga o en la iglesia universal. No es para que tú puedas ser uno de los predicadores que reciben más visualizaciones en el YouTube. No es para que tú puedas ser alguien que recibe toda la gloria. No. Cuando es bien común, no es para mi propio beneficio. Es para el beneficio de los demás, es para el beneficio del cuerpo de Cristo. Eso es lo que significa el bien común. Y eso es el orgullo, es el veneno a la iglesia. Es veneno a la unidad de la iglesia, es el opuesto, totalmente opuesto al uso correcto de los dones. Y también vemos una repetición del mismo espíritu aquí. Mira conmigo en versículo 8. Dice, pero pues a uno le es dado la palabra de sabiduría por el Espíritu, palabra de conocimiento según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidad por el único Espíritu, otra manera de decir lo mismo, a otro poder de milagros, a otra profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversas lenguas, clases de lenguas y a otra interpretación de lenguas. Pero todas esas cosas le hace uno y el mismo Espíritu. El énfasis aquí no está en el listado de los dones. Si tú lees ese texto y piensas, bueno, ¿cuáles son los dones? Voy a hacer un listado de los dones, voy a enfatizar y evaluar cuáles son cada don. Has perdido el punto de Pablo. El punto de Pablo es que es el Espíritu que obra en ustedes. Es el Espíritu obrando, el Espíritu manifestándose. ¿Qué está haciendo el Espíritu a través de esos dones? ¿Qué está haciendo? Cuando evaluamos ese texto aquí, versículo 8 a 11, lo que encontramos que son los dones milagrosos, son los dones de la comunicación de la palabra de Dios. Tenemos palabra de sabiduría, es comunicación de la palabra de conocimiento, es profecía, tenemos dones de sanidad. Hay que saber que los dones de sanidad son para comunicar la palabra de Dios. Cada vez que encontramos milagros de sanidad en la Biblia, no es para el fin de sanar, no. Es para levantar una plataforma donde se predica la palabra de Dios. El don de sanidad en ese entonces era para abrir la puerta, para mostrar que esa es la verdad. Que ese mensaje que viene con ese don es la verdad.
Entonces, dones de sanidad, hacer poderes de milagros, a otra profecía, más comunicación de la palabra de Dios, diversas clases de lengua, es para comunicar la palabra de Dios, interpretación para que la comunidad sepa lo que Dios quería decir a través de esa lengua. Todo eso es para la progresión de la revelación de Dios. Entonces, cada don aquí mencionado es dirigido hacia la revelación explícitamente o indirecto, de manera indirecta, como por la fe. La fe es la única aquí, que es el único don aquí que no se relaciona directamente con la dispersión de la palabra de Dios. Entonces, lo que vemos aquí es un contraste con los dioses mudos. ¿Recuerdan los ídolos mudos? Los ídolos mudos no se comunican. Los ídolos mudos tienen mucho mito acerca de su creación, tienen mucho mito acerca de cómo se adora y lo que hacen. Pero todos esos ídolos son resultados de seres humanos mirando la naturaleza y pensando en la naturaleza y creando una historia. Los ídolos mudos son creaciones de seres humanos. Por eso no pueden hablar. Por eso nosotros tenemos que dar voz a ellos. Por eso nosotros tenemos que dar alimento a esos, ellos, no nosotros, pero ellos tenían que dar alimentos a esos dioses mudos, porque esos dioses mudos reciben su sustancia diaria a través de las ofrendas, a través de las ofrendas dadas a su altar. Esos dioses dependen de nosotros o de seres humanos. Pero este Dios que encontramos aquí en la palabra de Dios no es mudo. Este Dios habla. Este Dios ha hablado a través de su palabra. Y lo que encontramos aquí con esos dones es la comunicación de la palabra de Dios. No es la comunicación de una palabra propia. No, esa comunicación, esa palabra refleja a un Dios quien quiere ser conocido. Dios quiere ser conocido por nosotros. Por eso Dios habló a Moisés. Por eso habló Dios a través de los profetas. Por eso habló Dios a través de los autores de la sabiduría. Por eso vino Cristo, para que podamos conocer a Dios. Y por eso Dios dio los dones, para que pueda edificar su iglesia y a través del uso de los dones en la unidad, el mundo conoce a Dios. Porque ve un pueblo con unidad que refleja la unidad del Dios trino, del Dios que encontramos con unidad perfecta. Entonces, ¿qué hace que ese Dios sea diferente que los ídolos mudos? Primeramente vemos que ese Dios, quien se comunica a través de esa revelación, ese Dios es distinto de los ídolos mudos, porque ese Dios no refleja a nosotros. Nosotros somos llamados a reflejar a ese Dios. Los ídolos mudos son hechos a la imagen del ser humano. Es el ser humano viendo la naturaleza y dando una proyección de quién es él, el ser humano, y dando un Dios que parece el ser humano. Entonces, por eso los dioses de los mitos siempre pelean. Por eso los dioses de los mitos siempre tienen que comerse de las ofrendas. Por eso los dioses responden cuando corta. Por eso dijo Isaías, Elías en el monte de Carmelo, Carmel en inglés. Pero en ese monte dijo, quizás esté usando el baño. Quizás debes gritar más fuerte, quizás no te escuche. Porque ese Dios refleja el ser humano. Pero nuestro Dios, ¿es como nosotros o no? No, es totalmente otro. Es totalmente diferente que nosotros. Nosotros somos creados a su imagen. Dios no es creado a nuestra imagen. Y cuando comparamos ese texto aquí con el versículo 2 y 3, cuando habla acerca de los ídolos mudos, nuestros ídolos no se pueden comunicar. Nosotros tenemos que dar voz a ellos.
pero Dios habla a nosotros. Y a través de esos dones que vemos, Dios, y a través de todos los dones que Dios ha dado a la iglesia, Dios cumple su voluntad. Y segundo lugar, Dios se ha revelado claramente y desea ser conocido. Desea ser conocido. Mira conmigo Efesios 2, capítulo 20, rápidamente. Efesios 2, 20. Hay varias imágenes que la Biblia usa para la iglesia. Primeramente tenemos la imagen que vemos en 1 Corintios capítulo 12 con el cuerpo de Cristo. También tenemos el rebaño. En este caso aquí tenemos el edificio de la iglesia. Y cuando habla acerca de, y eso toca también el asunto de los dones, mira el versículo 20, 2:20 de Efesios. Están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. Entonces, cuando habla acerca del edificio de la iglesia está edificada sobre la zapata o sobre el fundamento que dice aquí. Fundamento de apóstoles, profetas, siendo Cristo Jesús la piedra angular. Entonces, la iglesia que vemos hoy en día es edificada por encima de esa zapata, por encima de ese fundamento. Y este tiempo se acabó, ¿verdad? Porque como vimos hace rato en la primera sesión, ese tiempo se acabó con la edad apostólica. Ahora no tenemos apóstoles, no tenemos gente que andaban con Cristo, que recibieron un cargo, que fueron enviados especiales para abundar más de la enseñanza de Cristo y traernos la revelación. No tenemos nada de eso. Ese tiempo, esa época se cerró. Entonces los dones asociados con esa época se cesaron también. No es que no son vigentes, como el pastor estaba diciendo, pero no son operativos hoy en día. Y cuando vemos ese texto aquí, dice que están edificados, nosotros, la iglesia, edificados sobre el fundamento. Pero, ¿qué hace en la construcción? Daniel, el ingeniero, ya se fue, pero la esposa aquí puede testificar. ¿Qué hace en la construcción? ¿Construye la zapata y sigue construyendo la zapata y pone el techo? No. Cuando tiene la zapata no necesita continuar poniendo zapata, ¿verdad? Entonces cuando vemos la revelación de Dios en 1 Corintios capítulo 12 versículo 8 a 11 donde estamos, y habla acerca de los dones de sanidad, cuál es para testificar de la verdad de ese mensaje. Cuando vemos los milagros, tienen el mismo propósito. Cuando vemos la profecía, cuando vemos las lenguas, todo eso se vincula con esa edad apostólica para comunicar la revelación que faltaba cuando Jesús ascendió. Pero ahora tenemos esa revelación y no necesitamos esos dones. Entonces, cuando vemos esto aquí, vemos que Dios se ha revelado. No es que Dios sigue revelándose, es que Dios se ha revelado. Y nosotros ahora tenemos todo lo que necesitamos saber acerca de Dios, porque ese Dios quería ser conocido. Quiere que nosotros conocemos a Él. Y como vimos a través de esos dones milagrosos aquí, que Dios se reveló. Hay un dicho en inglés que he escuchado varios predicadores decirlo, entonces no es original a mí, pero si quieres escuchar de Dios, lee la Biblia. Si quieres que Dios hable de manera audible, lee la Biblia en alta voz. ¿Entendiste? Si quieres que Dios hable a ti, lee la Biblia, porque Dios ha hablado. Dios quiere ser conocido, pero el problema que tenemos es nosotros realmente no queremos conocer a ese Dios. Queremos conocer a un Dios creado a nuestra imagen, quien parece a nosotros. Y lo hacemos a través de manipular ese texto. No solamente ese texto, pero el texto de la Biblia entera. Manipulamos el texto para decir, bueno, eso realmente no es lo que significa. Y transformamos la imagen de Dios, del Dios eterno, a reflejarnos a nosotros mismos. Y eso se hace a través, por ejemplo, cuando dice que amor es amor. No importa con quién me caso. No importa con quién
con quien me comprometo. Dios es amor, amor es amor. Pero el problema es que evalúa por encima de su santidad el amor. Y dice que Dios es amor y menosprecia su santidad. Pero su santidad gobierna lo que es el amor. Entonces, si queremos conocer a Dios, necesitamos leer la Biblia. Si queremos conocer a Dios, necesitamos estudiar y escudriñar los tesoros que hay aquí y someternos a ese texto y dejar que el texto bíblico sea rey sobre nosotros. Pero el problema es que nosotros queremos ponernos rey sobre el texto bíblico y decir que yo tengo la autoridad de determinar lo que significa. Y yo tengo la autoridad de cambiar su significado y decir, y así entra un montón de problemas textuales, teológicos, prácticos en la iglesia. Así entra un montón de problemas. Pero Dios quiere ser conocido. No es un conocimiento mental, no es un conocimiento intelectual, pero es un conocimiento espiritual. Es un conocimiento que está en la mente, pero baja al corazón. Hay muchos que van a faltar o van a perder la oportunidad de estar con Dios siempre en la eternidad, porque ellos solamente faltan 18 pulgadas. Por promedio hay 18 pulgadas entre el cerebro y el corazón. Y si ese entendimiento se queda aquí, pero no baja 18 pulgadas a tu corazón para calentar el corazón, ese entendimiento no es nada. Ese entendimiento es como la leche después de un apagón fuerte. Nosotros compramos leche fresca de Bravo una vez y me encanta la leche fresca. No me gusta mucho la leche de caja que se puede guardar por 6, 8 meses. Eso no es natural. No debe ser así. La leche debe ser fresca. Entonces compramos leche fresca, compramos 5 botellas de media galón cada uno y guardamos en la nevera, lo pusimos atrás y en ese entonces se hizo un apagón como el día después. Y en ese entonces nuestra batería del inversor estaban totalmente dañadas y duraban quizás 10 minutos. Y yo dije, bueno, mi esposa, tenemos leche, ¿qué vamos a hacer? Y tomamos tanta leche que yo estaba con dolor del estómago, porque no quería que esa leche se dañara. Es decir, que cuando uno traiga leche dañada, se anota, ¿verdad? Cuando uno traiga leche dañada, se anota, y eso es lo que es. Cuando nosotros tenemos conocimiento que no baja al corazón, es como leche dañada, y realmente no sirve para nada ese conocimiento. Tú no puedes usarlo para cocinar, tú no puedes usar esa leche para dar a los bebés, no puedes usar esa leche para nada, y lo que hace es que bota la leche. Ese conocimiento se daña si no penetra el corazón. Y ese es el conocimiento que recibimos originalmente a través de los dones espectaculares que nos trajeron lo que tenemos en la Biblia ahora mismo. Pero eso también se ve a través de los dones de enseñanza, a través de los dones de sabiduría, de conocimiento. Eso se hace a través de también ver a los demás sirviendo a Dios, utilizando su don. Y así podemos ver Dios reflejado en ellos. Y podemos conocer a Dios mejor a través de nuestros hermanos que sirven en la iglesia. Tú sabes que cuando tú ejerces tus dones espirituales de una manera correcta y cuando la iglesia lo hace en unidad, se ve Dios, la presencia de Dios ahí y se anota. Porque esa iglesia, ese pueblo refleja a su Creador. Pero el problema es que muy a menudo no conocemos a ese Señor. Muy a menudo no tenemos ganas de conocer. Muy a menudo no tenemos ganas de servir así. Y muy a menudo tenemos el pecado que causa esas divisiones. Si quieres hablar de la unidad a través del crecimiento de los uso de los dones, tenemos que hablar de la santidad. Tenemos que hablar de cómo el Espíritu Santo dentro de nosotros somos, como dice 2 Pedro, somos participantes de la naturaleza divina. Todas las cosas para la espiritualidad son dadas a nosotros. Eso, todo lo que necesitamos para ser santos son dadas a nosotros. ¿Y sabe lo que todas las cosas son dadas? ¿Sabes lo que son?
Primeramente la Biblia, segundo el Espíritu Santo en nosotros. Es Dios obrando desde el interior para el exterior, para cambiarme y transformarme a su imagen. Y cuando me transformo a su imagen, eso es contagioso, más contagioso que el COVID, que realmente no estoy seguro tan contagioso que era. Ahora tengo mucha duda acerca de todo lo que me decía acerca del COVID, que se puede contagiar a una persona aun si no tenía síntomas. No es así con la palabra de Dios, no es así con los dones milagrosos. Si tú no tienes síntomas de evidencia de una vida transformada, no vas a contagiar a otros. No es como esa mentira del COVID. Es decir, que si vas a contagiar, si vas a afectar a los que en tu alrededor, bueno, tiene que vivir la vida. Tiene que vivir la vida santa, tiene que practicar lo que recibes de Dios. No se queda aquí, penetre el corazón. Por eso yo creo que es tan importante hablar de los dones espirituales, porque el tercer punto y terminamos, el ejercicio de los dones espirituales ayuda al pueblo de Dios a conocer y amar a Dios. Yo conozco a mi esposa. A través de 16 años todavía estoy aprendiendo cosas acerca de mi esposa y amo a mi esposa. Si yo quiero amar a mi esposa, ¿puedo aborrecer a mis hijos? No. Si yo quiero amar a mi esposa, ¿puedo maltratar a mis hijos? Si yo maltrato a mis hijos, ¿estoy amando a mi esposa? No, porque somos una familia. Es igual con el pueblo de Dios. Si yo maltrato a mi pastor, ¿estoy amando a mi hermano? No. Si yo maltrato a otro hermano en la iglesia, ¿estoy amando a mi pastor? No. Porque el corazón de la iglesia es la unidad en Cristo. Entonces, ama a Dios, ama a tu Dios con todo corazón y ama a su prójimo como a ti mismo. ¿Tú sabes que es imposible amar a Dios y no amar a mi prójimo? Es imposible. Porque en el corazón de Dios es amor por mi prójimo. Y si yo no amo las cosas que Dios ama, no amo a Dios. Es como funciona. Pero a la misma vez, si yo amo a mi prójimo, pero no amo a Dios, realmente no estoy amando a mi prójimo. Porque encontramos la definición de lo que es el amor en Dios y en su amor. Y no es intelectualmente, es conocer por experimentar el amor de Dios. No puedes amar si no tienes el amor de Dios y si no has experimentado el amor de Dios. Tú no sabes cómo amar. Bueno, hay amor que vemos en la gracia común, que el mundo puede amar y eso refleja en parte de lo que es el amor de Dios, pero no en todo, no completamente. Si quieres amar a Dios, hay que conocer a Dios y hay que amar lo que Dios ama. Y Dios ama a su pueblo. Amamos a los unos a los otros a través de la edificación mutua que los dones producen. Los dones son dados. Si yo tengo dones, esos dones no son para mi propio bien, ¿verdad? Son para el bien común. Entonces esos dones no son para yo ejercer esos dones en privado, es para ejercer esos dones para yo y mi familia y no compartir eso con los demás. Es para ejercer con la comunidad de fe y hacer el bien común a través de amar lo que Dios ama. Es algo que Dios hace a través de nosotros, pero también es algo que Dios hace a nosotros. Y vamos a ver más en detalle lo que es el cuerpo de Cristo en la segunda sesión, pero ahora quiero que consideres, ¿cuánto amas a tu iglesia? ¿Amas a tu rebaño, pastor? ¿Te quejas del rebaño todo el tiempo? ¿O trata de ayudar a tu rebaño a crecer? Hermano, cuando hay dolor en la iglesia, cuando hay dolor de un hermano que sufre, dice, bueno, qué lástima, pero sigue con tu vida.
o te paras para animar a esa persona y mostrar el amor, el efecto de Cristo, el efecto que tiene en Cristo y mostrar que te amo y yo estoy ahí contigo. Eso es el amor. Pero el problema es que nosotros naturalmente, gracias a Adán, por eso, no somos naturalmente pecaminosos y orgullosos y egoístas. Y no pensamos en los demás. Naturalmente. Pero tenemos otra naturaleza, ¿verdad? La naturaleza divina que entra en nuestro corazón y nos transforma. Y la manera que lo hace es a través de nosotros someternos a esa naturaleza divina, a través de someternos a su palabra, someternos al Espíritu Santo, quien hace la obra en nosotros. Y cuando tenemos esa unidad con Dios y unidad con nuestro pueblo, hay mucho que se puede hacer. Es milagroso, es maravilloso, es bello. No hay palabras para decir cuán bello es una iglesia que sirve en unidad y el efecto y el impacto que puede tener en su comunidad.